Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, tenemos que mirarla con mucho cuidado para no terminar haciendo especulaciones y diciendo cosas que la palabra de Dios no ha dicho. Nosotros debemos tener el cuidado, hacer una interpretación cuidadosa y rigurosa de la palabra de Dios, y más con todos estos temas de carácter profético y relacionados con el fin de los tiempos y con el apocalipsis y todos estos temas que dan muchas veces para pésimas interpretaciones. En este versículo 15, donde el Señor habla, dice: así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de el que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Muy bien. Frente a este capítulo 24 de Mateo, hay varias voces y hay varias posiciones. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Por un lado, hay una posición que dice que todo lo que está mencionando el Señor aquí en Mateo 24 ya se cumplió. Que todo esto ya se cumplió. Cuando lo miramos históricamente, es razonable pensar que ya se cumplió, es decir, no es descabellado. Me explico. Cuando usted mira ahí en el versículo, eh, habla de un horrible sacrilegio. Estoy leyendo la nueva versión internacional, que hace referencia a algo detestable y tan detestable que causa desolación, sufrimiento, deshonra en el lugar santo. La referencia principal en el libro de Daniel, usted puede buscarlo en Daniel 9:27, en Daniel 11:31 y en Daniel 12:11, era que en el año 168 antes de Cristo, un hombre llamado Antíoco Epifanes levantó un altar pagano a Zeus en un lugar sagrado en el templo de Jerusalén. Entonces, se cree, otros dicen, que ese sacrilegio es la destrucción romana del templo en el año 70 después de Cristo,
y que ellos, los romanos, establecen una imagen del anticristo en Jerusalén. Todo eso sucedió. Cuando nosotros miramos históricamente, todo esto sucedió. Pero ¿qué pasa? Hay una posición que dice que esto ya pasó porque históricamente ya el pueblo fue perseguido, el templo ya fue profanado y, repito, históricamente es razonable pensar que lo que está aquí escrito ya sucedió. Por ejemplo, en el versículo 16 dice, los que estén en Judea huyan a las montañas. Y estas montañas se refieren a una zona que existía en esta época conocida como los montes de Transjordania, donde estaba ubicada una ciudad llamada Pela. Y los cristianos en Jerusalén huyeron hacia esa región. ¿Cuándo? Cuando hubo ese sitio romano, ese ataque romano en el año 70 después de Cristo, y donde literalmente fueron atacados y fueron destruidos. En el versículo 17 dice, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y literalmente eh, dice que qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando, y oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. ¿Por qué dice esto? Porque si sucedía el ataque a Jerusalén en invierno, para la gente huir iba a ser literalmente escapar para morir, ya no por el calor del desierto, sino por el extremo frío. Por eso dice la palabra, oren para que su huida no sea en invierno, ni en sábado. Resulta que el sábado, ustedes lo saben, es el día de reposo de los judíos y no se les permitía moverse a una distancia superior a 1 kilómetro. Entonces, si el ataque, ese sitio, hubiese sucedido en invierno o hubiese sucedido en un día sábado, pues para los judíos hubiera sido mucho más difícil escapar con vida. Una mujer embarazada o una mujer que está amamantando, pues le va a ser más difícil escapar también, porque tiene que cargar y ocuparse de su bebé. Cuando nosotros miramos la historia, hay un historiador judío conocido como Josefo, que es una importantísima fuente de información acerca de muchos temas de la Biblia, porque él desde la antigüedad, en el primer siglo, se dedicó a escribir muchas de las cosas que él vio. Y este hombre, cuando hubo esa revuelta judía por el ataque romano, eh, se convirtió en un líder rebelde, pero poco a poco se fue pasando hacia el lado de los romanos, lo que le permitió estar muy cerca del general romano Tito, quien fue el que asedió a Jerusalén, y así ver y observar muchos de los sucesos que se dieron en esta época. Entonces, basados en las narraciones que hace este historiador Josefo, muchos sostienen que ya todo esto que está aquí ya se cumplió. Pero hay otra posición, y es la posición que sostiene que a pesar de que hay sucesos históricos que coinciden perfectamente con el relato del Señor Jesucristo, eh,
También este escrito en Mateo 24 hace referencia a las cosas que van a pasar en la gran tribulación. Es decir, que históricamente se puede decir que se cumplió porque hay sucesos que se cumplieron tal cual están aquí, pero que no se han cumplido en el sentido de que de todas maneras estas cosas que están escritas van a pasar y van a pasar dentro de muy poco tiempo. Dice la palabra en el versículo 20: oren para que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás, sino que se acortarán esos días. Fíjese usted, dice, se acortarán esos días. Si esos días no se acortaran, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos, se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, allí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos, falsos predicadores, falsos ungidos, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Cuando nosotros miramos aquí la palabra, ya empezamos a darnos cuenta en estos versículos del 21 en adelante que muchas de estas cosas no se han cumplido y que están conectadas ya con libros como Segunda de Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que hace referencia a los acontecimientos futuros. En los primeros capítulos, especialmente el 2 y el 3, hace referencia al mensaje que se le envió en ese tiempo a las 7 iglesias y que hoy está vigente para la iglesia de Cristo. Los diferentes tipos de creyentes y los diferentes tipos de iglesias que encontramos hoy. Pero dice aquí en la palabra que literalmente se van a presentar fenómenos y uno de esos fenómenos lo estamos viendo como nunca antes. Eso no se dio en la antigüedad, que los días fueran acortados. Ya dentro de poco se acaba este mes de enero, sigue febrero y vamos avanzando. Y cuando nos demos cuenta, empieza el tema de la tradición católica del miércoles de ceniza, vacaciones de Semana Santa, se llega a mitad de año y así está corriendo, galopando el tiempo. Y efectivamente hoy nosotros nos podemos dar cuenta de cómo desde ya estamos viendo el acortamiento de los tiempos. Usted mismo es testigo de cómo se están acortando los días. Bueno, esto es algo sobre lo que nosotros debemos pensar y algo de lo que nosotros debemos analizar. Entonces, mis hermanos, debemos estar nosotros apercibidos. En el versículo 26 dice, por eso si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces fíjese que aquí está hablando ya de un acontecimiento futuro. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, y las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes, habla del sol y de la luna, serán sacudidos. Sacudidos. Bueno, si nosotros miramos históricamente, y esa es una de las trampas en las que cae mucho escéptico y mucho ateo, y de ahí se agarran para decir que no creen en la Biblia y que no creen en Dios, es que las cosas aquí escritas son cosas que llevan ya mucho tiempo y que pasa el tiempo y nada de nada. Esa es una mirada supremamente equivocada que deja ver la falta de entendimiento. Entonces, lamentablemente, nosotros podemos ver que históricamente el pueblo, cuando aquí en el libro de Mateo habla de hambres, eh, el pueblo de Israel sufrió y ha sufrido históricamente unas hambrunas terribles, una hambruna ilimitada, indescriptible. Y muchos murieron por causa de esa eh, hambruna que se dio. Y si en alguna casa había algo de alimento, la gente se hacía matar por tener ese poco de alimento. El pueblo sufrió por causa de esto. Llegaron a estar tan desesperados de querer tener algo para masticar. Era tan grande el desespero que trataron de comer cosas que hasta los animales más repugnantes que se consideraban incomibles, ellos los llegaron a comer. Y literalmente llegaron a comer el cuero de los zapatos, el cuero de los escudos, pedazos de heno viejo se volvieron alimento para muchos, tallos, lo que fuera comían. Entonces muchos dicen que esto ya se cumplió, que esto ya pasó, que esto ya sucedió, pero mucho de esto históricamente sí se puede relacionar a muchos eventos históricos que se han dado, pero está haciendo una referencia al futuro. Se oscurecerá el sol. Los escépticos dicen, eclipses solares han habido siempre y seguirán habiendo. No brillará más la luna. Eclipses lunares también han habido. Las estrellas del cielo caerán. Meteoritos, asteroides y esas llamadas estrellas fugaces que no son más que partículas que se desprenden de algún cometa, una masa grande, y alcanzan a entrar en la atmósfera y se queman y se ven como una estrella, lo que nosotros llamamos una estrella fugaz. Pero aquí habla de la venida del Hijo del Hombre y eso no se ha cumplido. La venida del Señor Jesucristo no se ha cumplido. Eso no ha pasado. Eso no ha sucedido. Y aquí lo dice. Ahí está hablándolo. Entonces usted se puede dar cuenta en el versículo 30 que dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Eso no ha pasado. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo a otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente,
Cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor sigue reforzando el tema de su venida. Y dice en el versículo 36, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Y ahí hay una señal que nosotros debemos tener presente, como en los días, como en los tiempos de Noé. Pues tenemos que investigar cómo fue ese tema en los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Fíjese usted, menciona cuatro cosas. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Esas cuatro cosas simbolizan los grandes placeres de la vida. Esas cuatro cosas los agrupan. Los grandes placeres de la vida, los placeres carnales. Y así era en los días de Noé. A la gente se le hablaba y se le predicaba. A la gente se le enseñaba, a la gente se le advirtió. Noé tardó muchos años construyendo el arca, pero la gente no le puso cuidado. Y él les decía que iba a llover, que iba a caer un diluvio. La gente no creía eso porque jamás había llovido sobre la tierra. Recordemos que en esa época lo que pasaba era que caía un rocío, un vapor se levantaba de la tierra y caía en forma de rocío sobre las plantas, la vegetación, etcétera, y de ahí tomaban el agua. Pero una lluvia como tal, como usted y yo la hemos visto y la conocemos, jamás se había dado en ese tiempo. Ahora, imagínese usted a Noé diciéndole eso a la gente, hablándoles de algo que no había acontecido, y literalmente la gente, ¿qué le iba a decir? Pues no le iban a creer y no le creyeron. Cuando nosotros hoy hablamos de la venida del Señor Jesucristo y que va a ser de un momento a otro y que nadie sabe ni el día ni la hora, nada, pues como eso no lo hemos visto suceder nosotros jamás, pues no lo creemos. La gente no lo cree. Este es lamentablemente un tema que se ha hecho a un lado en las iglesias. Este tema se considera en muchos lugares algo desactualizado, algo loco, que incluso hasta muchos pastores no creen en esto y también están predicando sobre esta situación. Y están muy equivocados. La palabra es clara. La evidencia es contundente. El Señor Jesús va a volver, va a venir, y el día y la hora nadie lo sabe. Pero también nos hace una advertencia usando a la higuera. Cuando la planta está a punto de dar fruto, dice que las ramas se ponen tiernas y que así como nosotros sabemos y juzgamos que ya está a punto de dar fruto porque las ramas están tiernas, seamos entendidos, mis amados hermanos, en el hecho
de que literalmente las señales se están cumpliendo, están cumplidas y que la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Entonces el Señor les dice, porque en los días de Noé, antes del diluvio, la gente que hacía, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hoy la gente vive en pos de lograr sus cosas, de lograr sus sueños, de lograr sus metas, etcétera. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Esto es espantoso. Lo que el Señor está diciendo es que se va a predicar, pero la gente no va a creer. Que la gente va a seguir interesada en sus asuntos, en sus deleites, en sus necesidades, en sus sueños, pero la gente no va a creer. Y dice que así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo y uno será llevado. Imagínese usted, dos hombres en el campo, por supuesto, está hablando de creyentes. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. Una será llevada, la otra será dejada. Por lo tanto, manténgase despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Ese afán de crecimiento de los pastores, incluso uno se encuentra a mucho creyente en un afán porque ellos juzgan que en la iglesia hay poca gente, imagínese usted, juzgan eso cuando no saben cuál es el propósito de Dios para ese ministerio. Entonces empiezan a juzgar que hay poca gente y los pastores empiezan a caer en un afán de crecer, de crecer, de crecer. Yo no sé si de ganar almas o realmente de tener poder sobre la gente. De verdad, Dios quiera que sea ganar almas, aunque en muchos casos es evidente que no es así. Pero lamentablemente en ese afán de crecer se ha hecho a un lado estos temas tan importantes y tan fundamentales que hay que hablarle a la gente. Mis amados en Cristo Jesús, Cristo viene y viene pronto. Cristo viene y viene pronto. Su venida está cerca, más cerca de lo que usted y yo imaginamos. Algunos, dice la palabra, tienen por tardanza la venida del Señor. Eso, cuánto tiempo, eso toda la vida diciendo lo mismo. Llevan 2000 años diciendo eso y nada que viene. Se nos olvida que el tiempo en Cristo es relativo, que para Dios un día es como 1000 años como un día. Y si hacemos esa cuenta, pues apenas han pasado 2 días desde el sacrificio de Cristo. Para Dios, 2 días, nada más. Está esperando. Estás teniendo paciencia para que todos vengan al arrepentimiento. El Señor nos ayude a nosotros a entender. Seguimos analizando este tema. Lo seguimos estudiando. Así que vamos a continuar
el día de mañana. Yo los invito a meditar, los invito a que sigamos orando, hagamos una oración por la paz del mundo, pidámosle al Señor que nos guarde y nos ayude, que este año podamos ganar almas para Cristo. Mi oración es que usted este año se proponga ganar a una familia para Cristo este primer semestre, una familia entera, que la lleve a la iglesia y se consolide en la iglesia y se establezcan en Cristo. Que usted los pueda llevar, que usted dé ese fruto y que usted le pida al Señor que le muestre a quién, pero tenemos que dar fruto para el Señor, porque es lo que Dios manda. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta semana estamos empezando con una serie de reflexiones muy sencillas, a través de las cuales queremos estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. Tu palabra dice que los días son malos, malos, que los días son malos. Señor, ten misericordia y ayúdanos. Y glorifícate, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y danos la fuerza para seguir adelante y para estar apercibidos. En el nombre de Jesús, que nos podamos mantener despiertos porque no sabemos ni el día ni la hora. Gracias, Señor. Amén y amén.